bueno, empezar un poco por contarles un poco cómo nace Pinbus. Creo que para los que no nos conocen muy rápidamente, Pinbus es un portal de venta en línea para comprar pasajes para viajar en bus por Colombia, en las principales empresas de transporte y también en el Perú tenemos operación. Pero la historia empieza más o menos hace unos 8 o 10 años con mi socio Sebastián Jaramillo, con quien somos amigos desde muy pequeños. Fuimos al colegio juntos, en la universidad fuimos roommates y siempre compartimos algo en común y era esa vena de emprendedor. A lo largo de los años teníamos como la tradición de estarnos constantemente rebotando ideas, de proyectos, de empresas, de negocios, siempre con la visión de construir. Y hace 10 años, en una de esas tertulias o conversaciones que solíamos tener, dijimos, oiga, a nosotros el sueño siempre sería construir o crear una compañía que pudiera transformar una industria completamente tradicional, que pudiera utilizar la tecnología para transformarla y que pudiera tener un impacto en un número muy grande de personas, es decir, un mercado que fuera supremamente masivo. Por esa época empezamos a investigar mucho sobre la industria aérea y parte de la idea inicial que teníamos era cómo poder crear una compañía similar a lo que es un Despegar o un Kayak o un Expedia en transporte aéreo, que le permitiera a las personas poder comprar un pasaje para viajar en avión de las diferentes empresas a nivel nacional o internacional. Una industria que nos apasionaba mucho por el tema de viajes, pero que en su momento cuando nos dimos cuenta ya la veíamos algo saturada y realmente ya habían unos monstruos y unas empresas muy buenas, muy berracas, y encontrar algo que pudiera diferenciarnos en ese momento, pues la verdad era un poco difícil. Pero lo interesante de esta anécdota es que a través de esto llegamos a conocer el transporte terrestre de pasajeros por bus. Y esta es una industria que es fascinante y yo creo que algunos de ustedes seguramente viajan, son usuarios frecuentes de buses para viajar por Colombia o lo han utilizado en alguna vez, pero pocas personas entienden o saben la importancia que tiene esta industria en la economía y en un país. Para que ustedes se hagan una idea, anualmente en América Latina se movilizan más de 1.400 millones de pasajeros en bus. Esto es una locura, son 1.400 millones. Si lo ponemos en contexto con el número de personas que viajan en avión, en vuelos domésticos, estamos hablando que es entre 7 y 8 veces el número de pasajeros. Es decir, el bus ha sido y seguirá siendo el principal medio de transporte en toda América Latina y en todos los países subdesarrollados por lo general. Colombia tiene una particularidad muy interesante y es que es el tercer mercado más grande de la región, después de Brasil y México. Si uno junta Argentina, Chile y Perú, el número de pasajeros equivale al número de pasajeros que en Colombia se mueven anualmente en bus. Entonces, cuando nosotros encontramos este mercado, dijimos, esta vaina es gigante, esta vaina es impresionante, y cuando empezamos a conocer un poquito, nos cogíamos la cabeza y decíamos, ¿cómo es posible que el 100% de las personas que viajan bus tenga que ir a la terminal de transporte a comprar un pasaje de bus? Y vemos todos los años, en diciembre, en Semana Santa, en los puentes, que en las noticias sale terminal de transporte colapsa, vemos las fotos de las terminales y son llenas de personas, las personas no logran llegar a Navidad, no logran comprar el tiquete o tienen que pedir permiso en su trabajo para ir 1 o 2 días con anticipación a la terminal a comprar sus pasajes de bus. Y del lado de la empresa de transporte, el problema también es grande, porque al final, en una temporada tan importante como la de fin de año, no terminan teniendo suficientes buses para llevar a toda la gente que quiere viajar, y en temporadas bajas los buses viajaban con ocupaciones muy bajas. Se despachaban buses con 1, 2, 3, 4 pasajeros cuando en un bus hoy por hoy caben 40 personas. Y nosotros dijimos, acá hay algo, acá hay una oportunidad. O sea, nosotros tenemos que poder utilizar la tecnología para solucionar esto, que no tiene ningún sentido. Empezamos a ver que en México ya había una compañía que lo estaba haciendo, en Brasil también había una compañía que lo estaba haciendo, y tal vez el referente más grande estaba en la India, que ya había digitalizado esta industria y la había pasado del mundo offline al mundo offline. Y ahí es cuando decimos con Sebastián decir,
vamos a montar Pimbus, vamos a empezar este proyecto, acá hay una oportunidad de negocio, pero lo primero que necesitamos hacer es poder validar si efectivamente lo que creemos es real y hay oportunidad para crear una compañía. Entonces, lo que nosotros hicimos, y creo que esto es algo que seguramente si no lo han conversado a lo largo de estos últimos 2 días, seguramente lo han oído, leído o visto mucho en libros, charlas de emprendimiento o podcast, y es esa primera versión, y es una versión mínimo viable. Nosotros lo que hicimos fue, en una corta presentación de 4 diapositivas, montamos unos diseños de lo que sería el flujo de venta de comprar un tiquete a través de nuestra página web. En ese momento no teníamos absolutamente nada, más allá de los 4 diseños, y pedimos una cita para ir a presentar nuestro proyecto a la ANDI. La ANDI tiene una cámara sectorial de transporte en donde están reunidas las principales empresas de transporte, empresas reconocidas como Bolivariano, Comotor, Expreso Palmira, Expreso Brasilia, entre otras. Y nosotros fuimos y les hicimos la presentación de Pimbus y cómo nosotros seríamos ese canal estratégico de ellos de ventas digitales para fortalecer sus ventas a nivel nacional. En esa cámara en ese momento había más de 15 empresas afiliadas y de esas 15 solamente 4 empresas tenían la tecnología y el sistema para poder vender a través de canales digitales. Y nos dijeron, miren, si ustedes son capaces de conectarse a nuestro sistema y vender tiquetes a través de su página, los apoyamos. Nosotros salimos de la reunión, victoria pues inmensa, básicamente dijimos, la sacamos del estadio, esto para acá es solamente viento a favor. Y dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, lo que terminamos haciendo en los siguientes meses fue construir la página. Nos terminamos demorando más de 6 meses de lo que inicialmente habíamos pensado. Y cuando fuimos a publicar la página, la publicamos y el primer día 0 ventas. El segundo día 0 ventas. Creo que la primera semana 0 ventas. Y con Sebastián dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Es como tener una tienda en el piso 42 de la Torre Colpatria, donde absolutamente nadie sabe dónde está la tienda. Entonces, lo que en este momento nosotros todo lo habíamos construido con nuestros ahorros y dijimos, tenemos que encontrar la manera de conseguir clientes a un costo bajo para poder validar que la tecnología efectivamente funciona. Y ahí fue cuando le dimos un giro al negocio y empezamos a enfocarnos en ofrecerle nuestra tecnología a agencias de viajes. Nos sentamos con Aviatur y le dijimos, oiga, señores Aviatur, ¿ustedes por qué no venden tiquetes de bus? Nos dijeron, mire, es que nosotros en algunos casos puntuales vendemos, pero no tenemos la capacidad para realmente poder ir a negociar individualmente con cada empresa de transporte. En Colombia hay más de 300 empresas de transporte, para que se hagan una idea, y aparte de eso, hacer una integración con cada una de ellas. Nosotros necesitamos el equivalente a un Amadeus, un Sabre, que nos da toda la oferta de aviones o toda la oferta de hoteles en una sola conexión. Nos conectamos a Viatur, hicimos una alianza con ANATO, que es la agencia que reúne las principales agencias de viajes, la agremiación que reúne las principales agencias de viajes del país, y nos empezamos a maletear una por una las agencias de viajes. Y eso nos permitió empezar a generar las primeras ventas, a validar que efectivamente la tecnología que estábamos construyendo funcionaba, que había un cliente para comprar a través de canales digitales, pero adicionalmente mostrar que la tecnología de la empresa de transporte también funcionaba y que nosotros podíamos generarle ventas y traerles nuevos clientes a las empresas de transporte. Y yo creo que este fue un punto muy importante para nosotros como compañía, porque fue cuando nos dimos cuenta que efectivamente lo que queríamos plantear como modelo de negocio funcionaba y que le generaba valor tanto a los usuarios que viajaban como a las empresas de transporte. Eso era fundamental. A raíz de esto levantamos nuestra primera ronda de capital, en parte amigos y familiares que invirtieron en la compañía, pero también entraron como inversionistas el Grupo Santo Domingo a través de Caracol Televisión e Inculab, que es el fondo de capital de riesgo de ellos que invierten en emprendimientos, en donde estructuramos una ronda en lo que buscábamos era que pudiéramos empezar a posicionar nuestra marca propia en nuestro portal pimbus.com. En ese momento el 95% de las ventas venían de agencias de viajes. Un año después, después de haber ejecutado esta estrategia de posicionamiento de marca muy apalancada en televisión por medio de Caracol, logramos revertir la ecuación y llegamos a
a que el 80% de las ventas de la compañía empezaron a generarse a través de nuestro portal web y solamente el 20% a través de otros canales, como era el caso de las agencias de viajes. Y ahí fue cuando entendimos que realmente teníamos un producto que le generaba valor al usuario, que le generaba valor a las empresas de transporte y que logramos tener ese famoso Product Market Fit. Y esto es importante porque para nosotros la digitalización siempre la hemos visto no como lograr que el 100% de los tiquetes se vendan a través de canales digitales, sino que nosotros vemos la digitalización o la transformación de esta industria cuando somos capaces de utilizar tecnología para ofrecerle una mejor experiencia a los usuarios al momento de buscar, de consultar un viaje, de seleccionar la empresa con la que quieren viajar, de poder elegir la silla en que quieren viajar, de tener la posibilidad de pagar con múltiples medios de pago, desde billeteras virtuales hasta tarjetas de crédito o financiar la compra, y ofrecer todo un proceso de postventa para atender las necesidades. Si eso le genera valor y lo podemos utilizar tecnologías para lograr eso, para nosotros eso es transformación, eso es digitalización. Y de cara a la empresa de transporte es cómo lograr que la empresa de transporte, pues lo más importante es que venda más, que logre mejorar la ocupación de sus vehículos, que les traigamos nuevos usuarios y que a raíz de esto puedan optimizar y mejorar su operación. Y eso es lo que nosotros como Pimbus tratamos de lograr y hemos logrado, y creo que es parte de la transformación digital que hemos traído, digamos, al sector. Ahora, viendo un poco cómo hemos venido logrando esto, yo creo que al final hay 4 ejes que son fundamentales para nosotros como compañía y creo que nos han acompañado en todo este proceso. Y tal vez son las herramientas más importantes cuando uno quiere emprender, cuando uno quiere transformar una empresa o cuando quiere uno construir algo dentro de una misma organización. Y el primero para nosotros es el equipo. Muchas veces uno, o en la mayoría de los libros o las charlas, siempre se habla del equipo y es traiga gente berraca, gente que sea más inteligente que usted, gente que pues tenga los mejores de los mejores de los mejores. Y eso es muy cierto y eso es muy válido. Pero yo creo que la importancia del equipo es entender cuál es el equipo que uno necesita en las diferentes etapas que uno tiene como compañía. Es muy diferente el equipo que uno necesita cuando uno está en una etapa de validación, de encontrar ese product market fit, al equipo que uno necesita cuando está en una fase de crecimiento, de aceleración, de regionalización, de pasar de un equipo de 50 a un equipo de 1000 o pasar de un mercado a 30 mercados. Son equipos muy diferentes con conocimientos muy diferentes. Y como compañía uno tiene que tener la capacidad de lograr de entender cuáles son esas personas que tienen la capacidad de crecer y adquirir esas nuevas, digamos, conocimientos y funciones, pero también traer conocimiento en las áreas que uno necesita fortalecer en la compañía. Pero el equipo no solamente es traer gente brillante y gente buena. Yo creo que realmente lo que tiene un impacto grande en las compañías es cuando uno logra alinear un equipo, cuando uno logra tener un equipo que trabaja bajo los mismos principios, bajo los mismos valores y se puede guiar para remar hacia un mismo objetivo. Y tal vez ese es el punto más importante porque si uno puede conformar ese buen equipo, creo que los siguientes pasos son mucho más fáciles de obtener. El segundo, y creo que también es fundamental, es entender muy bien quién es el cliente de uno, quién es el usuario y cuáles son las necesidades que ese usuario tiene. Cuando uno logra entender realmente las necesidades de los clientes, no solamente uno puede tener una comunicación mucho más cercana con el usuario, entender sus necesidades, sus problemas, cómo abordarlas y solucionarlas, sino que uno como compañía puede crecer su propuesta de valor para que pueda tener, digamos que, un mayor índice de retención, de fidelización y de recurrencia de sus clientes. Les comparto 2 casos que para nosotros han sido bastante interesantes a raíz digamos que de esta mentalidad de conocimiento del cliente, y es cuando uno viaja en bus, y especialmente en estos últimos años de COVID, y uno tiene que cancelar un tiquete por algún motivo a último minuto, a uno no le hacen el reembolso del dinero,
por lo general le dejan uno el tiquete abierto y uno lo puede utilizar en los próximos 6 meses. En el caso de hacer reembolso, los tickets les cobran unas penalidades muy altas a los usuarios. Y también cuando uno mira la base de las personas que viajan en bus, estamos hablando que un porcentaje muy alto son personas que tienen ingresos medios y bajos, en donde de pronto no tienen la liquidez o el dinero para decir, oiga, los 150.000 pesos que me gasté en tiquete me quedan en un tiquete abierto por los próximos 6 meses. Nosotros empezamos a analizar que muchas de las quejas de los clientes y las malas calificaciones de servicio que teníamos era porque los clientes no podían cancelar ni recibir un reembolso. Las políticas de las empresas de transporte eran muy rígidas y no nos permitían hacerlo. Entonces, a raíz de esto y una iniciativa que sale del equipo de experiencia al cliente, diseñamos un producto que llamamos el Reembolso Express. Y el Reembolso Express le permite hoy a los usuarios al momento de comprar, pagar por 5.000 pesos, tener la oportunidad de recibir un reembolso en menos de 24 horas sin ninguna penalidad, siempre y cuando cancele un minuto antes de que salga el bus, 0 preguntas. Hoy en día cerca del 10% de las personas que compran ese reembolso express, y lo que terminó teniendo fue un aumento significativo en la calificación de servicio que estábamos teniendo de los clientes. Esto gracias a que entendimos la necesidad de los usuarios. Y el segundo es relacionado a un seguro de viajes. Las personas les gusta, y es muy común en el aéreo cuando viajan, comprar en la Siscard. Y es en caso de que me pase algo, yo tengo la Siscard por si tengo que ir al médico, por si tengo un accidente, etcétera, etcétera. Nosotros diseñamos un seguro de viaje para que las personas al momento de viajar pudieran adquirirlo y tener unas coberturas en casos de accidentes personales, traslados de familiares, pérdidas de equipaje. Esto todo a raíz de un proceso de investigación con los usuarios de qué querían, digamos, que buscar en un seguro. Hoy el 65% de las ventas de Pinbus, de los clientes que compran en Pinbus, compran este seguro de viaje. Solamente en 2022 vamos a vender cerca de 700.000 pólizas. Entonces, al final, cuando uno tiene ese conocimiento, digamos, del cliente, pues uno puede empezar y me lleva al siguiente paso, y es experimentar e iterar en diferentes productos, en diferentes versiones, para poder crecer esa propuesta de valor como compañía. Y yo creo que la cultura de experimentar y de iterar, y sobre todo de equivocarse, es fundamental en este tipo de compañías. Porque equivocarse, y creo que la palabra equivocar hay que interpretarla bien, o sea, no es cometer un error que va a quebrar a la compañía, no, es perder el miedo a probar, a salirse de ese círculo de confort y aprender sobre las cosas que no funcionan. Nosotros en la historia hemos tenido muchos proyectos que no nos han funcionado, pero gracias a eso hemos logrado identificar canales de tracción que hoy son fundamentales para el modelo de negocio. Y un caso, por ejemplo, puntual de un negocio de un proyecto que no nos funcionó, nosotros cuando estábamos trabajando con las agencias de viajes, una de las agencias de viajes se ganó un contrato muy importante con una EPS para movilizar los pacientes a sus tratamientos. Esto para nosotros representaba casi que doblar las ventas de la compañía con una operación muy manual. Entonces, mientras hacíamos toda la parte de firma y negociación del contrato, nosotros con el equipo de desarrollo desarrollamos una herramienta que a nuestro criterio nos iba a permitir gestionar perfectamente la operación de este contrato. Cuando salimos a operar el contrato, nos dimos cuenta que la herramienta no servía para absolutamente nada, porque no tuvimos en cuenta las necesidades de la agencia de viajes, de los usuarios, de los transportadores y nuestras. Y está bien, yo creo que al final aprendimos, y yo creo que el mensaje es, si nosotros en ese momento hubiéramos tenido esos espacios de conversación con los diferentes actores que iban a interactuar en ese contrato, seguramente el producto hubiera funcionado mejor. Y yo creo que eso es importante, y es muchas veces cuando uno no habla con el cliente, termina sacando al mercado un producto que el cliente no quiere. Por otro lado, tenemos un par de casos que sí nos han funcionado muy bien. En 2018 nosotros nos sentamos con los organizadores del Festival Stereo Picnic. Una de las verticales de negocio que estábamos desarrollando en Pinbus era ofrecer transporte especial para eventos o corporativos, entre otras cosas. Y nosotros, misma historia del PowerPoint de la Handy, pero de cara a este evento, Festival Stereo Picnic,
y les dijimos, miren, nosotros tenemos esta aplicación que les permite a ustedes vender a través de internet los tiquetes para transportarse desde Bogotá en diferentes puntos de la ciudad al Festival Estéreo Picnic con validación de código QR y tenemos toda la operación de buses para dar esta operación. Ellos efectivamente encontraron valor en esto durante varios meses, perfeccionamos toda la logística. Para que ustedes se hagan una idea, el año anterior a que nosotros empezáramos a operar los buses del Festival Estéreo Picnic, habían movilizado 2.500 personas en buses. Nosotros el primer año movilizamos 16.000 personas y el segundo año movilizamos cerca de 60.000 personas. Casi que una de cada dos personas que fue a Festival Estéreo Picnic en 2019 se fue o se devolvió en bus. Obviamente con unos retos grandes, pero al final, entendiendo esas necesidades, logramos diseñar una estructura y un modelo de negocio importante para este tipo de eventos. Entrada la pandemia, cambiamos estrategias y hoy no ofrecemos ese servicio, pero creo que fue un caso de éxito. Y el tercero es, al final, cuando Pimbus empezó a crecer, cuando los clientes empezaron a entrar a nuestra página web, a comprar los tiquetes, a encontrar valor y seguíamos creciendo y creciendo y creciendo, las empresas de transporte nos dijeron, oiga, Pimbus, ustedes van muy bien, sus ventas están espectaculares, crecen y crecen, pero yo en mi página propia no estoy creciendo. Y yo necesito que usted me ayude porque yo no tengo el conocimiento que usted tiene, yo no tengo el equipo que ustedes tienen, pero yo necesito fortalecer mi canal de ventas, porque no puede ser que solamente el de ustedes se fortalezca. Nosotros diseñamos un producto, hoy lo llamamos un producto marca blanca, en donde le damos toda la tecnología a las empresas de transporte. Funciona como un Shopify para las empresas de transporte. Y esto les permitió a las empresas de transporte tener tecnología de punta, ver crecer sus canales de venta para creer más en ellos, invertir más en ellos y también educar más a sus usuarios para comprar a través de canales digitales. Y a medida que una empresa se fortalecía en sus canales propios, nosotros veíamos como Pimbus también fortalecía aún más sus ventas. Y esto lo hicimos a través de experimentos, pruebas y conocimiento de esas necesidades. Y el cuarto punto, que yo creo que es una de las herramientas más importantes y tal vez donde nosotros más nos demoramos, es en la importancia de los datos. Y esto es un tema que no es fácil, porque también escuchamos muchas veces de data, y el reto no es recopilar datos, el reto es poder utilizar los datos correctamente. Nosotros a raíz de la pandemia fortalecimos mucho el equipo de data, traímos personas con una experiencia importantísima de la industria aérea, y un poco lo que la data nos ha permitido es poder realmente darle los insumos y las herramientas a los diferentes equipos, líderes y proyectos de la compañía, no solamente para tomar decisiones correctas basadas en datos, sino para poder permitirles que saquen su mayor potencial. Yo creo que cuando uno pasa de tomar decisiones intuitivas porque uno cree, porque es así, porque tengo el presentimiento, a basarlas en datos, el cambio que tiene una organización es impresionante. Y realmente esto es lo que a nosotros como Pimbus nos ha permitido en los últimos 3 años, no solamente mantener, digamos, que esa tracción que veníamos teniendo, sino sobrepasar 2 crisis supremamente complejas para la industria, para el país y para el nivel mundial, que han sido 2 crisis que son ajenas de pronto al modelo de negocio, y es una el COVID. Nosotros durante 6 meses estuvimos completamente detenidos, 0 ingresos, 0 parados. 2021, aparte de COVID, tuvimos paros armados, y hoy estamos enfrentando una crisis macroeconómica muy compleja como negocio, en donde vemos una desaceleración económica mundial con altas tasas de interés, inflaciones desbordadas, devaluaciones y apetito de capital de riesgo cero. Hoy salir a levantar plata en un mercado como en el que estamos es supremamente complejo. Pero cuando uno tiene un buen equipo, cuando uno conoce muy bien su cliente, cuando es capaz de tener esa bondad de experimentar, probar y tomar decisiones con data, por lo menos uno tiene la tranquilidad y la certeza de que tiene todo en las manos para poder sobrepasar este tipo de obstáculos que le pone a uno, digamos, el camino. Entonces, para mí es un tema de equipo, conocimiento del cliente, experimentar, iterar, equivocarse y los datos. Una de las preguntas que hablábamos cuando estábamos preparando la charla y que Carolina me comentaba que le gustaría que conversáramos era
¿Qué podría rescatar uno como los puntos fundamentales que cualquier persona debería tener en cuenta para empezar un proceso de digitalización o para emprender o para transformar un proceso, una compañía o algo? Y yo creo que nosotros lo vemos de dos maneras. El primero, la digitalización o la transformación o la disrupción son palabras que por lo general son muy comunes y populares. Eh, pero muchas veces las compañías y las personas no entienden muy bien qué implica lograr una transformación, una digitalización, una disrupción. Eh, Muchas veces, y me ha pasado en empresas, eh, que ven la digitalización como tener una página web, o ven la digitalización como tener una aplicación móvil, o dicen tenemos que empezar a vender por Internet, porque el futuro es vender por Internet. Y yo creo que si bien son válidas y son necesarias, eh, la transformación se logra cuando uno realmente entiende cuál es el problema que uno va a resolver. Yo creo que muchas veces las personas no identifican efectivamente cuál es el problema. Y cuando uno entiende cuál es el problema, lo que uno se tiene que preguntar es si realmente la tecnología que hoy tenemos acceso permite solucionar ese problema o simplificar o mejorar la solución actual que uno tiene. Y yo creo que en la mayoría de los casos la respuesta es sí. Lo que pasa es que no se conecta el problema con el tipo de soluciones y las tecnologías. Eh, Les voy a dar un caso muy interesante. Nosotros teníamos un call center en donde recibíamos un número importante de llamadas de clientes que llamaban a comprar tiquetes, PQRs, entre otras cosas. De hecho, fue uno de los principales, de los primeros canales de tracción que tuvimos en la compañía. A medida que la compañía crecía, crecía el call center en número de personas y teníamos una menor capacidad de atender llamadas. Hasta tal punto en donde el servicio que empezamos a ofrecer era un mal servicio, porque en temporadas altas solamente lográbamos atender el 30, 40 o el 50% de las llamadas y al final el cliente pues quedaba completamente insatisfecho porque o esperaba mucho tiempo en una línea telefónica, que a todos nos ha pasado cuando llamamos a un call center, o al final no nos dan respuesta. Nosotros nunca pensamos en que Pimbus iba a ser una compañía con 500 asesores de call center. De hecho, empezamos a tener contradicciones nosotros mismos porque decíamos, somos una empresa que promueve la venta digital, pero fomentamos la venta telefónica que es tradicional. Entonces, nosotros dijimos, para nosotros es imposible crecer, no vamos a tener 500 personas, ¿cómo podemos solucionar este problema? Tiene que haber una manera de automatizar. Cuando nosotros miramos las llamadas, el 80% de los casos se podían resolver relativamente fácil, pero la congestión de llamadas era tan grande que era imposible atender. Y ahí fue cuando dijimos, el camino es WhatsApp. WhatsApp para nosotros es tal vez uno de los medios o canales de mayor potencial en los próximos años. Porque WhatsApp rompe con 4 retos que tiene, digamos que el mundo hoy digital en telefonía móvil. Aparte hay una penetración muy alta. Hoy en día el 80% del tiempo que pasan las personas en dispositivos móviles los pasan en 4 aplicaciones. Entre ellas es WhatsApp. WhatsApp es el principal medio de comunicación que hoy utilizamos por encima de llamadas, por encima de correo electrónico, es WhatsApp. La mayoría de los planes de celular en Colombia son planes prepago. Eso quiere decir que las personas tienen datos limitados, pero por lo general tienen WhatsApp ilimitado. Y adicionalmente estos celulares tienen memorias limitadas, es decir, una persona pues no va a bajar aplicaciones que no utiliza en el día a día, prefiere tener espacio para guardar fotos, videos o música que escucha, no sé, en el día a día. Y en muchas zonas del país, incluso en las ciudades, la conectividad es muy mala. Entonces, cargar una página, cargar una aplicación, por lo general, toma mucho tiempo. Y WhatsApp al final rompe con cada uno de estos, porque tiene mensajería ilimitada, no carga imágenes, no requiere bajar una aplicación y por lo general ya hay una confianza en el consumidor al utilizar WhatsApp. Nosotros hicimos una alianza con BotMaker, una empresa argentina, para desarrollar un bot completamente autogestionado, sin la necesidad de la intervención de un agente,
pero queríamos romper con el paradigma de que ningún bot sirve. Pasamos como de hace unos años como el futuro son los bots, a ningún bot sirve, y nosotros queríamos romper con eso. En octubre, nuestro bot de WhatsApp tiene dos canales, un canal de venta y un canal de servicio. El canal de servicio logró solventar o resolver correctamente el 85% de los tickets generados o de las conversaciones iniciadas por los clientes. Y el otro 15% que no lo puede resolver, lo redirecciona conectado a nuestro canal de servicio al cliente para que un asesor lo resuelva a través de un correo electrónico, en su mayoría en menos de 24 horas. Si miramos el número de casos que resolvió el bot de WhatsApp, eso hubiera, para haberlo hecho a través de teléfono, call center, nos hubiera tocado tener más de 100 personas en el call center. Esto lo hicimos todo a través de WhatsApp. Y a nivel de ventas, que los invito a que prueben el bot de ventas de Pimbus de WhatsApp, hoy estamos generando cerca del 10% de nuestras ventas a través de WhatsApp. Meta, Facebook, de hecho nos seleccionó a nosotros como un caso de éxito y Almacenes Éxito en la utilización de WhatsApp como nueva tecnología para estos canales. Y nosotros proyectamos que en los próximos años cerca del 20% de las ventas se van a hacer a través de WhatsApp. Entonces, cuando uno entiende el problema, y volviendo a lo que les estaba diciendo hace un rato, es cuando uno entiende el problema que uno tiene como compañía, que era el call center, y uno entiende las tecnologías que tiene al alcance, uno puede lograr resolverlo, simplificarlo, optimizarlo. Este es un caso puntual de cómo nosotros utilizamos la tecnología de WhatsApp para resolver un problema de call center y ofrecerle un mejor servicio al cliente. No era una página web, no era una aplicación, no era nada. Hay que entender muy bien el problema. Y lo otro que es fundamental, aparte de esto, es ya un tema muy personal, es un tema de tener la convicción y tener la capacidad de persistir, porque el camino no es fácil, el camino es una línea recta, nosotros siempre lo hemos visto como una línea recta donde queremos llegar, pero tiene muchas subidas y bajadas. No vamos en zigzag, sabemos hacia dónde vamos, pero hay momentos buenos y hay momentos malos, hay momentos de incertidumbre, y uno siempre tiene que tener esa capacidad de persistir y de encontrar la manera de continuar y tener la convicción para llegar allá. Creo que no solamente para emprender, los que trabajan en empresas y han tenido proyectos que quieren implementar un nuevo sistema, una nueva tecnología o cambiar un proceso, uno se encuentra con mucha resistencia interna al principio. Y si uno no tiene esa convicción de que a lo que va a llegar efectivamente genera el valor que uno busca, es muy difícil lograr esa transformación. Y yo creo que eso lo lleva a uno también a entender a nivel de como aprendizajes y retos. Yo creo que uno de los más importantes retos y aprendizajes es aprender a manejar la parte emocional, sobre todo como emprendedor, porque uno maneja muchos sombreros a la vez. Uno maneja el sombrero de la familia, uno maneja el sombrero del emprendedor, con los inversionistas, con los proveedores, con los empleados, y al final uno termina siendo como esa figura que siempre lo miran y que uno debe tener las respuestas. Y yo creo que la verdad uno tiene que ser sincero y decir, no siempre tenemos las respuestas. Y si bien hay momentos en donde uno tiene que transmitir una tranquilidad, serenidad y fortaleza y convicción, uno tiene que también tener la capacidad de sentarse con sus equipos y decirles, mire, no sé, lo vamos a resolver, o sí, también estoy preocupado, o sí, también estoy nervioso, porque yo creo que al final esa conexión humana de los equipos es lo que termina, digamos, uniéndolos para lograr trabajar en un objetivo común. El segundo es la capacidad de crecer profesionalmente, y esto nos pasa a todos. Yo creo que hoy el mundo nos exige cada día adquirir nuevos conocimientos, nuevos hábitos y nuevas experiencias para estar, digamos que a la altura de lo que está pasando. Y lo que nos servía hace un año no nos sirve hoy, seguramente el próximo año tenemos que hablar de otras cosas y saber otros temas. Y lo mismo con el equipo, es poder ayudar al equipo a lograr eso, ese crecimiento y creo que lograr tener una cohesión muy fuerte para remar hacia el mismo lado y tener un equipo que comparta los principios, los valores y sobre todo que la pase bien y que se divierta en lo que hace. Dar esa autonomía es fundamental
a las personas para que tomen decisiones, que no, las decisiones no sean centralizadas, pero creo que es parte de los aprendizajes. Y digamos que volviendo un poco a Pimbus, contarles un poco ya en dónde estamos, y tal vez cómo profundizar un poco en cifras. Nosotros hoy tenemos una operación en Perú, tenemos una operación en Colombia. Perú la lanzamos en mayo, es la primera fase de expansión regional que empezamos como empresa. Hoy en día trabajamos con más de 100 empresas de transporte. Como les comentaba, hemos vendido más de 3 millones de tiquetes y vemos a Pimbus como una compañía que puede ser líder en la región, que puede ser reconocida como el principal canal de venta, no solamente en Colombia, sino en la región, y que constantemente busca la manera de generarle más valor a los usuarios y continuar con la digitalización. Yo les comentaba al principio que anualmente se movilizan 1.400 millones de personas en bus en América Latina. Cuando uno mira el sector aéreo, cerca del 85% de los tiquetes hoy se venden a través de canales digitales. Los hoteles están vendiendo cerca del 60% y los trenes y los ferries cerca del 40%. Buses vende menos del 8%. Entonces, el potencial hacia futuro es impresionante. O sea, nosotros todavía estamos empezando a ver lo que es la digitalización y yo creo que al final el mayor beneficiado va a ser el que viaja en bus, y Pimbus quiere ser parte de este proceso, ayudar a acelerarlo, y sobre todo a convertirse en una compañía que perdura en el tiempo, pero también que es sostenible y que la gente la identifica como una compañía que realmente genera valor. Entonces, pues nada, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes, súper abierto a preguntas, comentarios y bueno, espero que genere valor. Claro que sí, como no, con semejante experiencia y sobre todo recordar que en tu caso nos entusiasmó muchísimo, es porque desde un sector muy tradicional, donde uno dice como que no hay forma, cómo lograron ustedes digitalizarlo y ver una oportunidad y con todas estas cifras que nos cuentas, pues es impresionante. Tenemos un par de preguntas en el chat, de hecho varias, que nos está Alejandro. ¿Cómo monetizas? Porque creo que debes dar una parte a las agencias, que eso, digamos, fue parte como de lo que explicabas, pero como si puedes profundizar un poquito en eso. Claro, digamos que nuestra estructura de modelo de negocio nace primero con una comisión que nos pagan las empresas de transporte por cada tiquete vendido. En el canal de agencias de viajes nosotros le compartimos parte de esa comisión a las agencias de viajes, pero hoy el foco principal de la compañía es generar ingresos adicionales, no partiendo de la empresa de transporte, sino del usuario. Entonces, con los productos que hemos empezado a ofrecer como productos complementarios, como el seguro de viaje, el reembolso express, tenemos ahorita también próximos a salir una alianza con RappiCredit para que las personas puedan adquirir un crédito en tiempo real al momento de pagar. Todos estos productos o servicios nos generan ingresos adicionales. Hoy cerca del 15% de los ingresos de la compañía provienen de productos diferentes a la comisión que nos paga la empresa de transporte. Y hacia futuro proyectamos que cerca del 40% de los ingresos en los próximos 3 años van a venir de productos complementarios. Uno de los pilotos, por ejemplo, que vamos a sacar ahorita es una alianza con Subway para que las personas cuando compren su tiquete puedan comprar el combo Subway Pimbus y reclamarlo en la terminal de transporte. Entonces, constantemente estamos probando con este tipo de estrategias para lograr, digamos que generar nuevos ingresos. Buenísimo. Y de hecho ahí también creo que también respondes la pregunta que nos hace Very Veggie Food, que también nos ha acompañado los 3 días de cómo monetiza hoy la plataforma y nos diste la respuesta. Manuel Sanabria pregunta cómo recopilan los datos, ¿por medio de encuestas? Me imagino que no las bases de datos, sino cuando tú te referías a la parte como de estudio de mercado que estaban haciendo. Yo creo que no hay una respuesta, digamos, general. Tratamos de hacerlo de diferentes maneras, y me explico.
Por ejemplo, cuando queríamos sacar el producto de financiación, lo primero que hicimos fue hacer una encuesta a los clientes. Les dijimos, mire, estamos pensando en sacar un nuevo producto, ayúdenos a mandar su feedback. Y hicimos unas preguntas que consideramos relevantes para entender si había apetito o no había apetito. En algunas ocasiones hemos hecho pruebas de usabilidad en donde invitamos a clientes o terceros a la empresa a hacer una prueba literal del flujo para entender si entiende o no entiende. Yo creo que dependiendo de lo que uno quiera hacer, hay diferentes formas de recopilar datos. Lo importante es uno tratar de, en la recopilación de datos, ser muy neutro y no inducir la respuesta. Cada vez que una persona compra en Pinbus, hacemos una encuesta de satisfacción de servicio. Por WhatsApp, si es por la aplicación, si es por mobile, si es por desktop. Y con base en eso, medimos el NPS y recibimos feedback de mejoras que podemos hacer. Nuestro equipo de data, por otro lado, desarrolló un algoritmo que es el que nos está permitiendo ofrecer estos productos complementarios, en donde nosotros analizamos 9 variables diferentes antes de que la persona compre y podemos determinar cuál es el propósito de viaje del usuario. Si la persona va a viajar por negocios, si la persona va a viajar por turismo, si la persona va a visitar a un familiar. Las necesidades de estos tipos de usuarios son diferentes. Entonces, al momento, por ejemplo, de presentarle el reembolso express a una persona que va a viajar por negocios, el diseño y el copy es diferente al que le mostramos al que va a viajar por turismo. Porque el mensaje es diferente, el valor que la persona encuentra en el producto es diferente. Entonces, al final los datos, y esto es una manera de recopilar datos, y lo otro que es importante es recopílenlos, poderlos visualizar, y al poderlos visualizar, poderlos interpretar y tomar decisiones con esa información. Súper. Tenemos también otra pregunta de Juan Jaramillo, que está pendiente de Emprendtec desde el minuto 1 y es, ¿y cómo al considerar que no era la agencia el cliente principal, sino el usuario final, cómo llegar cuando es disperso, de baja conectividad y con baja capacidad de asumir sobrecostos por el servicio? Las agencias de viajes son, de hecho todavía es una unidad de negocio de la compañía, pero digamos que cuando uno mira el mercado, realmente donde está la oportunidad es llegarle al usuario final. Cuando uno va a la terminal de transporte, pues la mayoría de las personas están llegando a comprar su tiquete, y es cómo puede uno ofrecerle cómo puede uno lograr que esa persona compre con anticipación a través de un canal digital. Las agencias de viajes son fundamentales porque manejan por lo general cuentas corporativas, cuentas con el Estado, con entidades públicas y demás. Entonces complementa un poco, digamos que la estrategia de usuario final, pero sin duda para nosotros el foco siempre fue llegarle al B2C, al usuario final. Lo que pasa es que en un momento la agencia fue la que nos dio como el impulso para validar ciertas cosas para poder después llegarle al usuario final. Yo creo que eso es importante. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, y es cómo llegarle, digamos, que a ese usuario que tiene baja conectividad o que tiene, digamos, una limitación de pagar sobrecostos o tiquetes caros. Parte del valor que genera un marketplace es poder tener suficiente oferta de diferentes proveedores. Y esto va muy en línea con la ley de demanda y oferta. Cuando uno logra tener suficientes proveedores, uno logra que el precio sea mucho más competitivo. Nosotros en Pinbus constantemente estamos sacando diferentes tipos de promociones, alianzas, por ejemplo, con Mastercard para que los que paguen con Mastercard tengan un descuento específico, o con David Plata o con Nequi, o ahorita, digamos, en esta semana que se viene Black Friday, toda esta semana y la próxima tenemos descuentos de hasta el 20%, pero las mismas empresas de transporte también vienen cambiando su chip, anteriormente con tarifas muy planas, temporada baja, temporada alta, y un poco lo que estamos viendo ahora, gracias al camino que hemos recorrido, es empezar a ver precios mucho más dinámicos, promociones, descuentos, premiar al que compra con anticipación, más parecido a lo que pasa en el aéreo,
es lo que estamos empezando a ver. Entonces, al final, yo creo que los marketplaces lo que permiten es dar un mayor grado de transparencia a los usuarios, y si la persona hace el trabajo juicioso, es muy posible que consiga un precio muy competitivo. Buenísimo, Dianita. Tenemos un par de preguntas más, ¿cierto? No te estamos oyendo, estás en mute. Disculpa, sí, qué pena, tenía el micrófono apagado. Sí, así es, tenemos todavía un par de preguntas. Pregunta 9B, Alejandro, ¿al inicio tuviste un equipo in-house o tercerizaste el desarrollo de Pinbooks? Y otra pregunta del mismo, ¿cuánto dinero de tus ahorros se fue en desarrollar la app? Bueno, siempre lo hemos hecho in-house. Yo no soy desarrollador, desafortunadamente, y mi socio tampoco es desarrollador, desafortunadamente. Pero desde el día uno tuvimos un equipo in-house y creo que es fundamental. Si uno quiere ser una empresa de base tecnológica, ese es el core del negocio y es lo que uno no puede tercerizar. Porque adicionalmente la tecnología nunca deja de evolucionar. Lo que teníamos al principio hoy no usamos nada. Y creo que uno de los dolores de cabeza más grandes que sufren las empresas es cuando tercerizan la tecnología, después cambian de proveedor, o el ingeniero que hizo eso en esa agencia se fue y después toca constantemente, eso se vuelve un salpicón. Entonces siempre, si uno es una empresa de base tecnológica, nuestra filosofía es in-house, ese es el core de la compañía. Hay cosas que se pueden tercerizar, uno puede trabajar con freelance, pero la tecnología core es de la compañía. Y la segunda pregunta, ¿cuánto invertí en mis ahorros? Más que el monto, para el momento en que yo estaba, era una apuesta grande y era comprometer un porcentaje importante, digamos, de mis ahorros en un proyecto que teníamos completa convicción de que tenía un potencial hacia futuro. Yo creo que hoy uno puede empezar con muy pocos recursos. Hay muchas herramientas en el mercado que le permiten tener un MVP muy sencillo para validar ciertas cosas y después buscar diferentes fuentes de financiación para crecer el modelo de negocio. Pero sí, fue una suma importante. Bueno, y por acá también hay otra pregunta. Y Juan Flores dice, ¿cómo ven a Colombia en temas de apropiación digital y realizan ustedes gestiones activas para que la población cada vez se sienta más cercana a la digitalización y al e-commerce? Yo creo que Colombia, el potencial de Colombia es inmenso. Y nosotros tenemos un país que primero tiene una población muy activa en número de personas. La mayoría de la población es clase media, y son personas que tienden a consumir productos o servicios y sobre todo cada vez más digitales. La pandemia nos cambió muchos comportamientos y hoy consumimos productos y servicios a través de canales digitales que anteriormente no lo hacíamos. Y el potencial para nosotros es infinito. Creo que todavía hay oportunidades en cualquier sector y cualquier industria de mejorarlas por medio de la tecnología. Y con respecto a la segunda pregunta, y es, ¿qué hacemos nosotros para acercarnos más o fomentar un poco la digitalización? Yo creo que Pinbooks tiene un impacto muy fuerte en esto, por el tipo de población o clientes al que le llegamos. Y es precisamente utilizar diferentes tecnologías para llegarle a su usuario. Hay personas que no se sienten cómodas comprando en una aplicación móvil o en nuestra página web, pero son clientes mega recurrentes de WhatsApp. Y cuando uno puede habilitar los diferentes canales para vender, habilita la posibilidad a más personas de acceder a este tipo de servicios y democratizar el comercio electrónico. Una alianza que no les mencioné, creo que por tiempo y todo, es hoy ustedes pueden comprar dentro de Nequi un pasaje en Pinbooks, dentro de la misma aplicación. O
Son más de 15 millones de usuarios que dentro del universo Nequi, en la sección de viajes, ingresan a Pinbus y ahí mismo compran un tiquete de uso. En la pandemia, los subsidios que entregaba el gobierno los empezó a entregar a través de billeteras digitales. Antes los entregaba a través de Efecti, de Baloto y redes, digamos, de recaudo, y a raíz del cierre total lo empezó a entregar a través de las billeteras virtuales. Eso, el impacto que tuvo eso fue impresionante porque bancarizó más de 3 millones de personas que anteriormente no estaban bancarizadas. Personas que anteriormente recibían efectivo y ahora recibían dinero virtual y que tienen la plata en una billetera virtual, sea Nequi, sea DaviPlata, sea Tepaga, sea Móvil, y están buscando cómo seguir consumiendo sus servicios de la cotidianidad sin tener que retirar el dinero. Hoy en Nequi se puede. Entonces, este tipo de alianzas y nuevas tecnologías, un poco lo que buscamos es dar ese alcance, llegarle a nuevos segmentos y ayudar a democratizar el comercio electrónico. Buenísimo. Super, Alejandro. Aquí Juan Jaramillo te dice que excelente la dinamización del concepto del precio en este producto tan rígido y todo gracias a la aplicación. Muchas gracias por compartir esta experiencia y con este comentario yo creo que de verdad te agradecemos por estar en Emprendtec. Estamos súper felices de poder mostrar un ejemplo como el tuyo. O sea, nos impresionó desde que te conocimos y somos súper fanáticas ahora de Pinbus y de todo lo que están haciendo y queremos que llegue a muchas más personas y sobre todo con la historia que nos cuentas que realmente inspire a todos los que nos están viendo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Nuevamente. Alejandro, mil gracias por tu tiempo, porque la verdad es que estuviste con nosotros compartiendo una historia espectacular. Creo que de tu charla rescato muchísimo el hecho de haber podido encontrar en toda la digitalización oportunidades, porque viendo lo que tú nos comentas, viendo todo lo que hay, todas las alianzas que se pueden hacer, creo que es una inspiración para que dentro del tamaño de la empresa que cada quien tenga, busque estas herramientas digitales, que se apoye de un WhatsApp, que se apoye de algo que pueda tener las bases de datos, una plataforma de bases de datos, que pueda empezar a buscar. No necesariamente tienen que lanzarse con un proyecto como Pinbus así de grande, pero vean que esto es escalonable, que pueden arrancar desde un proyecto muy chiquito, ir ajustándolo, ir aprovechando todas estas herramientas que hoy en día nos trae el mundo digital para lograr lo que tú has logrado, lo que admiramos muchísimo, de verdad, que ya tener todas las ventas que están teniendo, porque tú nos comentabas que Pinbus hoy en día ha movilizado más de 3 millones de pasajeros. Sí. Imagínate. No, esto es absolutamente, Un montón de gente. No, absolutamente sorprendente. La verdad que gracias a ustedes, felices de compartir este espacio, felicitarlas también por Emprendtec.